Buenas tardes, en el siguiente video voy a resolver ejercicios de movimiento armónico simple utilizando la ecuación de la elongación o posición, la ecuación de la velocidad y utilizando una gráfica de un movimiento armónico simple. Para el primer ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la siguiente ecuación de la elongación o de la posición. X es igual a 3 por el seno de 3pi t más pi. En este caso yo tengo esta ecuación que me indica la elongación de un movimiento armónico simple. En base a este ejercicio yo quiero calcular la amplitud, el periodo, la frecuencia y la posición de ese resorte en un segundo, por ejemplo. En este caso, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a comparar con la ecuación general de la elongación. ¿Cuál es la ecuación general de la elongación? X es igual a amplitud por el seno de frecuencia angular por tiempo más la fase inicial. En este caso, por ejemplo, fíjense, yo comparo mi ecuación general con la ecuación de mi ejercicio. Y me puedo dar cuenta que la amplitud es lo que está antes del seno. En mi ejercicio, ¿qué está antes del seno? El 3. Por lo tanto, el valor de la amplitud es 3. Si en un ejercicio no se indica la unidad, la amplitud se mide en metros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, en este ejercicio, la amplitud de mi ejercicio ha sido 3 metros. Y tengo resuelto mi primera incógnita. Es decir, que este resorte, por ejemplo, alcanza una distancia de 3 metros y otra vez empieza a bajar. Alcanza una distancia de 3 metros y otra vez empieza a subir. La amplitud o la máxima distancia ha sido 3 metros. Para calcular ahora el periodo, utilizamos la fórmula del periodo. Periodo, ¿a qué es igual? A 2pi dividido para frecuencia angular. En este caso, fíjense, no conozco cuánto vale la frecuencia angular. Comparo nuevamente con la ecuación general y me doy cuenta que la frecuencia angular es lo que está antes del tiempo. Por lo tanto, en este ejercicio o en mi ejercicio, la frecuencia angular vale 3pi porque está antes del tiempo. Entonces, simplemente comparando, me puedo dar cuenta que la frecuencia angular para mi ejercicio ha valido 3pi. Y la amplitud, como les dije hace un momento, valía 3 metros. Entonces, ahora sí, como ya me doy cuenta, voy a ponerla acá arribita. La frecuencia angular ha sido 3pi. Reemplazo este valor en mi fórmula del periodo. En el movimiento armónico simple se conserva hasta el final el valor de pi. Solo cuando calculemos la posición en un tiempo, ahí vamos a utilizar el valor decimal. Caso contrario, conservamos hasta el final el valor de pi. ¿Qué hago ahora en este caso entonces? Reemplazo 2pi dividido para 3pi. Y en este caso, fíjense, anulo el valor de pi porque tengo arriba y abajo, lo puedo simplificar. Y trabajaremos, mi recomendación es trabajar con un valor fraccionario. Si desean pueden dividirlo, pero mi recomendación es que conserven ese valor en forma de fracción. Entonces en este caso, el periodo es igual a 2/3 de segundos. ¿Qué significa esto? Que ese resorte se demora en dar una oscilación completa 2/3 de segundos. Y fíjense, ya he calculado ya dos incógnitas. Vamos ahora a calcular la frecuencia a partir de la fórmula principal. En este caso entonces tengo lo siguiente. La amplitud ya sabemos que es 3 metros. Ya no necesito conocer la fórmula general. ¿A qué es igual frecuencia? A 1 dividido para el periodo. Entonces, en este caso, divido 1 dividido para 2/3.
porque 2/3 vale el periodo. Cuando yo tengo una división, es decir, cuando yo divido 1 para un valor, para no hacer la operación matemática, simplemente saco la inversa de este valor. Es decir, le doy la vuelta a este valor que se encuentra en la parte de abajo. Entonces, si yo le doy la vuelta, a que es igual a 3 medios. ¿De acuerdo? Siempre que yo divida 1 para cualquier valor, simplemente saco la inversa de ese valor o le doy la vuelta y tengo el valor calculado. En este caso, como vale 2/3, le doy la vuelta y me quedaría 3 medios. Por lo tanto, la frecuencia ha valido 3 medios de hercios o 3 medios hertz. Y tengo resuelto ya 3 incógnitas solo comparando la ecuación general con la ecuación del movimiento o de la elongación. Vamos ahora a calcular la posición en la que se encuentra el resorte en un segundo. En este caso, para calcular esa posición, utilizaré la ecuación de mi ejercicio. Y solo en este caso, solo para calcular la posición en un tiempo, ahí sí utilizo el valor de pi como decimal. Es decir, el valor de 3.14. Solo en ese caso, por favor, tomar en cuenta esto, ¿sí? Entonces, en este caso, como les pide calcular o quiero calcular la posición al 1 segundo, reemplazo el 1 segundo en tiempo. Es decir, en vez de tiempo, pondré 1 segundo, porque quiero saber en qué lugar se encuentra el resorte en 1 segundo. ¿Cómo me quedaría en este caso la respuesta? X es igual a 3 por el seno de 3, el valor de pi vale, multiplico por 3.14 y por el tiempo que dije que era 1, por 1, más pi que vale 3.14. ¿De acuerdo? Reemplazo ese valor de pi, en este caso solo ahí reemplazo, y como quiero saber en 1 segundo, en vez de tiempo pongo 1 segundo. Realizo esa operación matemática. X es igual a 3 por el seno de. Multiplico estos dos valores. Al multiplicar 3 por 3.14 y por 1, eso me da 9.42. Al multiplicar 3 por 3.14 y por 1 me da 9.42. Sumo 3.14 y sigo calculando. X es igual a 3 por el seno de. Al sumar 9.42 más 3.14 me da 12.56. Luego, ¿qué hago? Calcular o sacar el seno de este valor. En mi calculadora pongo la tecla que dice sin en este caso, y pongo 12.56. Y me da un valor de 0.22 aproximándole, ¿de acuerdo? 3 por 0.22. Finalmente multiplico 0.22 por 3 y eso me da un resultado de 0,66 metros. ¿Qué significa esto? Que el resorte al 1 segundo de movimiento se encuentra en esta posición o ha recorrido esta distancia desde el punto de equilibrio. De manera que así se resuelve los ejercicios comparando la ecuación de la posición. En este caso, por ejemplo, no tomaremos en cuenta el valor de fase inicial porque no me pide calcular ningún tipo de variable cinemática. ¿De acuerdo? Y si, por ejemplo, el ángulo comienza desde 0, ya no habría este valor. Simplemente llegaría hasta aquí. Y el valor de pi ya no lo necesito para nada. ¿Sí? Vamos ahora a hacer un ejercicio en cambio en donde yo voy a comparar con la ecuación de la velocidad. Digamos que por ejemplo tengo la siguiente ecuación. Velocidad es igual a 2 por coseno de 2pi t. ¿De acuerdo? Fíjense que en este caso, por ejemplo,
no tengo fase inicial, o la fase inicial vale 0, el ángulo vale 0, por lo tanto, no, o sea, el problema se me vuelve un poco más sencillo, ¿de acuerdo? Con esta ecuación yo quiero calcular la amplitud, el periodo, la frecuencia y la velocidad del resorte al 1 segundo, por ejemplo, teniendo en cuenta o tomando en cuenta esta ecuación. Vamos a ver ahora cómo se resuelve. Vamos a hacer en este caso, fíjense lo siguiente, vamos a hacer en este caso, a escribir la ecuación de la posición con esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces tomarán en cuenta lo que les dije hace un momento. Calcularemos amplitud, periodo, frecuencia, velocidad al 1 segundo y la ecuación de la posición, ¿sí? Entonces en este caso, velocidad va a ser igual. ¿Cuál es la fórmula general? Amplitud por frecuencia angular por el coseno de frecuencia angular por tiempo más la fase inicial. En este caso, fíjense, como aquí no hay fase inicial, la fase inicial vale 0 para mi ejercicio. ¿Qué hago ahora? Voy a comparar. Me doy cuenta de lo siguiente. ¿Qué tengo antes del coseno? La amplitud y la frecuencia angular. Por lo tanto, el 2, ¿qué representa? A la amplitud y a la frecuencia angular. El 2 representa a estos dos valores o a estas dos letras. ¿De acuerdo? Quiero saber también quiero saber cuánto vale el periodo. Fíjate lo siguiente. ¿Qué tengo antes del tiempo? La frecuencia angular. Por lo tanto, en este ejercicio, 2pi equivale a la frecuencia angular. Entonces, tomarán en cuenta lo siguiente. Solo comparando me doy cuenta que la frecuencia angular es igual a 2pi, porque se encuentra antes del tiempo. Ahora sí tomo en cuenta esto y calculo lo que necesito. Amplitud por frecuencia angular, ¿a qué es igual? A 2, ¿no es cierto? Porque comparamos la ecuación general. ¿Qué tengo antes del coseno? Amplitud y frecuencia angular. ¿Eso a qué es igual? A 2, según mi ejercicio. ¿De acuerdo? Y ahora sí despejo la amplitud. Lo que está multiplicando pasa a dividir. En este caso, 2 dividido para frecuencia angular. Divido 2. ¿Cuánto da la frecuencia angular? 2pi. Entonces divido 2 dividido para 2pi. Y fíjense en este caso que puedo hacer. Simplificar. Mitad 1, mitad 1. Por lo tanto, la amplitud, me queda como resultado 1 sobre pi. ¿De acuerdo? La amplitud me queda como resultado 1 sobre pi metros. Y fíjense, he calculado mi primera incógnita de mi ejercicio. La amplitud ha valido 1 sobre pi metros. Si ustedes desean, pueden dividirlo. 1 dividido para 3.14, pero como vuelvo y repito en este caso, mi recomendación es conservar hasta el final ese valor. ¿Sí? Pues ahora sí calculé la amplitud. Vamos ahora sí a calcular el periodo. No le borro esto para que tomen en cuenta ese valor. ¿A qué es igual periodo? A 2pi dividido para frecuencia angular. En este caso, reemplazo. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 2pi. Divido 2pi dividido para 2pi. Simplifico, la mitad 1 y la mitad 1. Por lo tanto, al simplificar la mitad 1 y la mitad 1, divido 1 dividido para 1, me queda 1 segundo. ¿Qué significa esto? Que el periodo de este resorte ha sido 1 segundo. Porque simplifiqué o anulé, porque tengo términos comunes arriba y abajo. Anulo pi y anulo 2. Mitad 1 y mitad 1. Me queda 1 segundo. Ahora calculemos la frecuencia.
¿A qué es igual frecuencia? A 1 dividido para el periodo. ¿Cuánto vale el periodo? 1 segundo. Por lo tanto, al dividir 1 para 1, eso me da 1 hercio. Y fíjense, en este caso ya tengo resuelto 3 incógnitas. La amplitud que valía 1 sobre pi metros, el periodo que ha valido 1 segundo y la frecuencia que ha valido 1 hercio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos ahora a calcular la velocidad de este resorte al 1 segundo. ¿De acuerdo? Ahora sí, utilizaremos la ecuación general. En este caso, velocidad va a ser igual. Voy a reemplazar, en vez de tiempo, 1 segundo. Pongámosle aquí que t vale 1 segundo. ¿De acuerdo? Solo para este caso, solo para el caso de cálculo de velocidad en un tiempo, utilizaremos el valor de 3.14. Caso contrario, se conserva hasta el final ese valor. ¿Sí? Multiplico 2 por coseno de 2 por 3.14 y por 1. Porque dijimos que vamos a calcular en 1 segundo. ¿De acuerdo? Velocidad va a ser igual a 2 por el coseno. Multiplico estos tres valores. Multiplico 2 por 3.14 y por 1. Eso me da 6.28. ¿Sí? Calculo en mi calculadora, pongo la tecla que dice cos y pongo el valor. La tecla cos y 6.28. Eso me da como resultado 0.99. Velocidad es igual a 2 por 0.99. Finalmente multiplico 2 por 0.99 y me da un resultado de prácticamente lo mismo, 1.98. Como no les dije ningún tipo de unidad, la velocidad se mide en metros sobre segundos. ¿Qué significa esto? Que el resorte al primer segundo se está moviendo con esta velocidad. De tal manera que he resuelto mi ejercicio ahora comparando la ecuación de velocidad. Vuelvo y repito, en este caso, como no trabajé con fase inicial, el problema se vuelve más sencillo. Ya no necesito el ángulo, ¿sí? En las clases, en las pruebas, trabajaremos con ángulo inicial 0 o con fase inicial 0. ¿De acuerdo? Vamos ahora, en este caso, a explicar o a escribir la ecuación de la posición en base a mi ejercicio. Vamos a ver cómo lo voy a hacer. ¿Cuál es la ecuación general de la posición o de la elongación? X es igual a amplitud por el seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. ¿De acuerdo? Y aquí escribo lo que ya tenía calculado, lo que ya tenía resuelto. ¿Cuánto valía la amplitud? Recuerdan, en la primera parte calculé. La amplitud valía 1 sobre pi. ¿No es cierto? Solo pongo el valor numérico. Por el seno de la frecuencia angular, recuerden que valía 2pi. Por el tiempo. Y como la fase inicial valía 0, recuerden que trabajamos con la fase inicial 0, el problema queda de esta manera. Por lo tanto, la ecuación de la posición ha sido esta. 1 sobre pi por el seno de 2pi_t. Y tengo mi ejercicio resuelto. ¿De acuerdo? Solo tomando en cuenta, vuelvo y repito, la amplitud y la frecuencia angular. Si ustedes desean, pueden dividir estos dos valores y lo pueden dejar en decimal. Pero mi recomendación es que trabajemos en fracción. Y tengo mi problema resuelto.
Vamos ahora a calcular o vamos a resolver un ejercicio en donde tenemos una gráfica de un movimiento armónico simple. Digamos que, por ejemplo, yo tengo la siguiente ecuación de la posición con respecto al tiempo. Digamos que tengo la siguiente gráfica. ¿Sí? Aquí tengo X en metros y tiempo en segundos. Esta gráfica representa la posición en metros con respecto al tiempo. Si el movimiento es horizontal, la posición será eje X, que es este caso en puntual. Si el movimiento es vertical, aquí en vez de X irá Y. Para este ejemplo he puesto X, que el resorte es en forma horizontal. ¿De acuerdo? Y ahora sí demos valores. Digamos que aquí es 2. Llegamos hasta acá abajo. Aquí sería menos 2. Digamos que en este caso, por ejemplo, comencemos el tiempo de 0,5 a 0,5. Digamos 0,5, 1, 1,5. Hagámoslo un poquito más grande, para que me quede más exacto. 0,5, 1, a ver. Listo. Ya. Digamos que, por ejemplo, comienza 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5 y si sigue moviendo, se sigue desplazando para allá. ¿Sí? 1,0. ¿De acuerdo? En su cuaderno, cuando hagan una gráfica, le van a hacer más exacta porque viene con escala. Para este ejemplo, hagamos lo siguiente. Tengo la siguiente gráfica de este movimiento armónico simple. El movimiento empieza en 0, por lo tanto, el ángulo inicial o la fase inicial vale 0. ¿De acuerdo? El tiempo va cambiando de 0,5 a 0,5. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y sigue de largo. Solo con la gráfica quiero saber cuánto vale la amplitud, el periodo, la frecuencia y la ecuación de la elongación o de la posición. En este caso, por ejemplo, fíjense, ¿qué es la amplitud? Es la máxima distancia que recorre el resorte. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál sería la amplitud? ¿El punto máximo en las curvas o el punto mínimo en las curvas? En este caso, entonces, sería este punto o este punto. Estos puntos representan a la amplitud. El punto máximo de la curva o el punto mínimo de la curva. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cómo me doy cuenta cuándo vale esa amplitud? Trazo una línea recta hacia el eje Y y me doy cuenta que vale 2. Por lo tanto, el 2 será positivo si es que se está moviendo a la derecha del punto de equilibrio. Y el 2 será negativo si se está moviendo a la izquierda del punto de equilibrio. Recuerden, como la posición es en el eje X, estamos tomando en cuenta que el resorte está en forma horizontal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, fíjense, yo pondré de la siguiente manera. Amplitud va a ser igual a más menos 2 metros. Positivo cuando esté yéndose a la derecha del 0 y negativo cuando esté yéndose a la izquierda del 0. En este caso, la amplitud ha valido 2 metros. ¿Sí? Este eje simplemente me indica que la posición se está dando en forma horizontal y no en forma vertical. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular el periodo. En este caso, ¿qué representa el periodo? El tiempo que demora el resorte en dar una oscilación completa. ¿Cómo me doy cuenta cuándo vale ese resorte? Que el movimiento empieza en un punto y debe terminar en este mismo punto. Por ejemplo, para este ejercicio, si empieza aquí, debe terminar acá. Debe terminar acá. ¿De acuerdo?
está a la misma altura. Empezó aquí y debe terminar a la misma altura o en el mismo punto. Y me doy cuenta cuánto vale ese tiempo en ese punto. Y estoy observando que el tiempo vale 2. Por lo tanto, para este ejercicio, el periodo ha sido igual a 2 segundos. ¿Por qué no tomo en cuenta este punto de acá? Porque aquí solo tendría una media oscilación. Sube, baja y otra vez sube. Eso es una oscilación. Si tomo en cuenta solo este punto, significa que solo tomaría en cuenta media oscilación. Hasta aquí es una oscilación completa. Y fíjense, ya tengo resuelto dos incógnitas: amplitud y periodo. Calculemos la frecuencia. Frecuencia que es igual a 1 dividido para periodo. Realizo 1 dividido para ¿cuánto? Para 2. Por lo tanto, la frecuencia ha sido 1/2 de Hz. Si desean, pueden dividirlo y les va a dar exactamente lo mismo. Si desean, pueden dejarlo como fracción o como decimal. ¿De acuerdo? Y ya tengo resuelto 3 incógnitas: amplitud, periodo y frecuencia. Vamos ahora a representar la ecuación de la elongación en base a esta gráfica. Tomarán en cuenta o recordarán cuánto valen estos valores. Cuánto vale la amplitud, el periodo y la frecuencia. ¿Sí? Ahora sí escribamos la ecuación de la posición o de la elongación. ¿De acuerdo? En este caso, entonces, la ecuación general de la elongación, ¿cuál es? X es igual a amplitud por el seno de la frecuencia angular por tiempo más la fase inicial. ¿De acuerdo? La amplitud, recuerden que valía 2, ¿no es cierto? No conozco el valor de la frecuencia angular, pero ¿qué sí conozco? ¿Cuánto valía el periodo? Utilizo esa fórmula para calcular la frecuencia angular. Periodo, ¿a qué es igual? A 2pi dividido para frecuencia angular. Y de esta fórmula despejo la frecuencia angular. Frecuencia angular, ¿a qué va a ser igual? Este que está dividiendo pasa a multiplicar y el periodo pasa a dividir. Entonces aquí hago un intercambio. Esta W sube y el periodo baja. Por lo tanto, la frecuencia angular es igual a 2pi dividido para el periodo. También tienen esta fórmula en su ficha para que hagan directamente. Frecuencia angular, ¿a qué es igual? A 2pi dividido para ¿cuánto era el periodo? ¿Recuerdan? 2. Divido 2 para 2 me da 1. Por lo tanto, la frecuencia angular ha valido pi. Y fíjense, ya tengo este valor. Ya tengo el valor que no conocía. Ahora sí, reemplazo estos valores en mi ecuación general. Por lo tanto, elongación es igual a amplitud que valía 2 por el seno de frecuencia angular que vale pi, pi por t, más la fase inicial. Pero en esta gráfica, ¿qué pasaba? El movimiento empezó desde 0. Por lo tanto, la fase inicial también vale 0. Entonces la fórmula o la ecuación me quedaría solo hasta aquí. 2 por el seno de pi t. Y si por ejemplo les preguntara, calcule la posición del resorte al 1 segundo, ¿qué debo hacer? Reemplazar en vez de t 1 y calcular ese valor. También lo pueden conocer gráficamente. Si por ejemplo ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Esta era mi gráfica, ¿no es cierto? Aquí estaba el 2, acá estaba el menos 2. Aquí va de 0,5, de 1, de 1,5 y de 2, ¿no es cierto? Si yo por ejemplo quiero saber en qué posición se encuentra al 1 segundo, ¿cómo lo realizo? Subo una línea vertical hasta la curva y luego una línea horizontal. Y veo cuánto vale ese valor en este punto.
y la posición les va a dar un punto menor al 2. Seguramente 1,7, 1,6, 1,75. Esto lo pueden comprobar gráficamente o utilizando esta ecuación. De manera que hemos resuelto mi ejercicio aplicando las ecuaciones de velocidad y aplicando las ecuaciones de posición y gráficamente. Y hemos resuelto el ejercicio. ¿De acuerdo? Muchas gracias.